Muy buenas noches a todos y todas. Agradezco a la doctora Cecilia Tantaleán Rodríguez, rectora de la Universidad César Vallejo, por esta presentación. Asimismo, a los comentaristas que me antecedieron. Cutimuy Garcilaso, publicada por el Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo, es una última producción intelectual de Eduardo González Viaña, motivo que me lleva a agradecer al autor y al fondo editorial en la medida que es un libro de contenido histórico y literario que ayuda a entender nuestro pasado histórico, identificar los hechos y sacar lecciones para una convivencia humanista solidaria e integrada en tiempos nuevos, en estos tiempos de globalización. Obviamente, el encuentro de dos mundos distintos, de valores y prácticas sociales diferentes a finales del siglo XV y XVI, es un reflejo de un largo proceso de integración, globalización y reencuentro de la humanidad. Este proceso es complejo, difícil y casi incivilizado. Costó pérdida de millones de vidas humanas, de riqueza, de historia y también de cultura. Tanto es así, conociéndole a Viaña, entendí el 2017, estando laborando en la Biblioteca Nacional, que él andaba endeudado con la República y con nuestro pasado histórico. Recuerdo, Eduardo, cuando sentado en un restaurante del centro de Lima, me decías que estabas tras las huellas de Ramón Castilla. Y hoy, al leerte, me lleva gratamente a pensar que también estuviste tras las huellas de Garcilaso de la Vega. Quiere decir que irás también tras los pasos del último Inca que espera ser reivindicada como heredera de las tierras americanas. Quizás tenemos una próxima sorpresa de una novela de Pachacuti y su gran conquista imperial. La llegada de los españoles a las tierras de hoy, América, fue grato para ellos, pero fue funesto para las poblaciones nativas. Una radiografía de la época con la mirada de hoy nos da mucha pasión e indignación. Los pueblos fueron condenados a una serie de acontecimientos funestos que se dieron en casi 300 años de vida. La historia oficial trata de recordar los hechos más saltantes desde el lado del colonizador, pero hace falta una mirada desde el ojo del colonizado para finalmente tener un análisis neutral de lo sucedido en aquellos tiempos muy difíciles de los vencidos. Leer Cutimuy Garcilaso me lleva a pensar en el mito del Incarri, aquello que nos recuerda el retorno del Pachacuti o de una vuelta del mundo, que significa reconquistar la tierra y un sistema social que sin pensar en la salvación del alma, se dedicaron a dar pan a todos, justicia a las mayorías y sanción a quienes se lo merecían. Según este mito, la cabeza del Inca estaría escondido en alguna parte que de a pocos recobraría vida y complementaría su cuerpo. Es eso lo que me hace recordar con constancia esta maravillosa obra de González Viaña, que con una prosa elegante y convincente se desplaza libremente entre ambientes locales, caribeños, marítimos y europeos del siglo XV y XVI. Claro, él mismo explica que es la reconquista de sus sueños y una deuda pendiente no solo con el Perú, sino también con América. En mi infancia, como hijo y nieto de quechohablante, viví unido al quechua y recuerdo algunas palabras que usaba con constancia mi abuelo, como el ayllu, yanasa, minca, yanapaj, piksha, mikuy, cutimuy,
Arushun, etc. Aquello que nos lleva a evocar los momentos más crudos de nuestros ancestros que Garcilaso trata de recuperar en su obra principal, La Florida del Inca y los comentarios reales. Por eso, muy conmovido, valoro la frase maestra de Eduardo al empezar la obra. Quien recuperó, abro comillas, quien recuperó nuestra historia es Garcilaso. Túpac Amaru nos legó la convicción de que somos inmortales. En Cusco nacieron ambos y en verdad toda la patria. Por eso dedico este libro al Cusco. De ahí salió el mundo. Cierro comillas. Efectivamente, hablar de Garcilaso es volver a la memoria de los incas. Qué bien que hubo un inca Garcilaso que se encargó de recoger la herencia cultural de los incas a partir de sus vivencias, testimonios y documentos de sus familiares y también conquistadores. La tierra de los incas parió a quien luego supo sistematizar, escribir y dejarnos un legado de nuestro rico pasado. La vida del joven Gómez Suárez de Figueroa, llamada Inca Garcilaso de la Vega desde 1563, es un héroe cultural peruano y latinoamericano. Sus obras relatan sobre su pasado de la nobleza inca y también el ser heredero de los que estuvieron en la primera línea de la conquista de las tierras incas en medio de cruentas guerras, ambiciones, traiciones y planes. Su condición de mestizo le llevó a manejarse entre el quechua y el castellano, lo que le facilitó saber de su linaje y su legado en Cusco y en España. Garcilaso, solo a sus 20 años, viajó al viejo mundo y su trayecto no es nada sencillo. Su traslado con un adiós de la ciudad del Cusco a Lima, luego a embarcarse del Callao al Istmo de Panamá, a La Habana, las Islas Azores y a Lisboa, es toda una travesía de aventura que es exquisitamente retratada por Eduardo González Viaña. Es decir, habla de un Gómez Suárez de Figueroa que siente dolor de su partida, pero que no tiene otra opción de asumir el encargo de su padre, el de educarse. Gran derecho que le llevó a escribir sus memorias en sus obras, La Florida de los Incas, los comentarios reales de los incas y otras memorias publicadas en España, que generaron temor porque instaban a la rebelión en aquel tiempo. Es decir, la verdad es siempre de justicia y cambio, como lo que trató de hacer Manco Inca, Túpac Amaru y finalmente quienes en memoria a ese pasado oprobioso se sacrificaron para tener un futuro que nos merecemos. Como dice el doctor José Antonio Mazzotti en el prólogo, Cútimo y Garcilaso nos reclama ese regreso a nuestras raíces para entender mejor nuestro posible futuro. Es que la novela recoge y narra los hechos con tanta claridad, el sufrimiento de los pueblos y la rebeldía que ese hecho genera en las almas, si lo sabían, que buscan bendición, una nueva vida y un nuevo mundo. Pero recuerda constantemente que el pueblo inca no tenía los dioses de los blancos, pero sí un sol radiante que les daba calor, abrigo, producción y luz para sus ojos. La novela también nos hace entender que las conquistas saquean, pero lo saqueado no engrandece a los saqueadores. Un ejemplo, cuando Garcilaso llega a Sevilla, encuentra tal nivel de pobreza que le asombra, que con el pasar de los años se agudiza. Es que la gente se había venido al nuevo mundo y los que retornaban al viejo continente cargado de tesoros llegaban solo por asuntos burocráticos a Cádiz, porque luego enrumbaban a Londres y Holanda para pagar sus deudas por los bienes industriales.
Con hechos de aquel tiempo, Eduardo nos hace entender que, por ejemplo, somos dueños del gas, pero a los peruanos nos cuesta más caro que a la gente de los países a donde se le exporta. Es decir, no sentimos el beneficio de ser dueño de tanta riqueza. Por tener esa riqueza, somos o nos parecemos los expatriados sin derecho a nada. Atrapado me quedo con Garcilaso. Los pasajes, cual película bien descrita, nos hacen notar la madre patria postrada ante los dueños de la riqueza. Podemos sentir a una España cual mendigo con tanto oro, incapaz de disfrutarla. ¡Ay de ti, España! Otra debería haber sido tu destino. En la novela se recrean los hechos y se vincula con el presente, con la religiosidad, con la organización social, con la gobernanza, con las migraciones, con los grandes conflictos imposibles de ser apagados. Las aventuras, los problemas sociales, la educación, la discriminación, los sueños, las aspiraciones, la justicia y también la guerra y la paz besándose constantemente. Conociendo a Eduardo, le veo andando en Sevilla en pleno siglo XVI con los ojos de alguien que viajó del futuro, dando charlas y conversando con Garcilaso para contarnos de nuevo tantas aventuras, generándonos curiosidad como siempre y mucho aprendizaje y enseñanza. Concluyo con el espíritu de libertad con el que vivió el joven Gómez Suárez de Figueroa, hijo de la primera inca Isabel Chimpuoclio, nieta del inca Tupac Yupanqui y sobrina del inca Huayna Cápac, que tomó el nombre de Inca Garcilaso de la Vega y, como dice Eduardo, abro comillas, otra vez vio ondear las banderas rojas y negras, largas y verticales, y sintió que estremecían uno y otro del lado del continente sudamericano. Supo que el insurrecto había leído los comentarios reales y hablaba el latín con tanta facilidad como el quechua, y podían atar los 4 extremidades de su cuerpo a 4 caballos, pero no podrían matarlo ni encerrarlo en una cárcel porque él estaría dentro y fuera de todo el tiempo, ese año y 200 años después. Supo que los comentarios reales habían sido prohibidos, pero logró divisar uno por uno a todos sus personajes y aquellos le dijeron que durante la prohibición solo estaban durmiendo. Cierro comillas. Garcilaso se dio cuenta de que nunca iba a estar muerto, abro comillas, que el tiempo enloquecería viéndolo aquí y así, ahora, mañana y siempre, cierro comillas. Y si algo es clave hoy, es reinventarnos siempre. Kutimu y Garcilaso, Padre nuestro, regresa. Kaichaumi yaktamasi kunawan shuiara shaiki. Aquí te esperamos entre todos del pueblo. Gracias, Eduardo. Y a ti, que me estás escuchando y viendo, te invito a leer esta maravillosa obra. Muchas gracias en nombre del Colegio de Profesores del Perú, a todos ustedes y a ti, Eduardo González Viaña.